interesante de analizar. De hecho, gracias a esta alianza estratégica e informativa entre Radio Sonora y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, hoy vamos a analizar este tema con el maestro en Políticas Públicas y Seguridad Pública, Rodrigo Cornejo. Ya lo estamos marcando, en unos momentitos más vamos a tener la línea para que nos dé todos los pormenores sobre este tema que me parece por demás interesante. De hecho, ya está listo. ¿Cómo está, maestro? Muy buenos días. Adelante, maestro, ¿cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarlo. Un gusto, Miriam, ¿qué tal? Gracias por tomarnos la llamada para hablar sobre el programa federal Sí al Desarme, Sí a la Paz, que se va a extender a las iglesias. Sí, correcto. Este programa ya había tenido relativo éxito en la Ciudad de México, en donde se abren espacios de todo tipo, para que la gente pueda desmovilizar las armas que están en circulación. Muchas veces estos programas de desarme pues se concentran muchísimo en obtener las pequeñas armas que la gente pudiera tener para defensa propia, que no están registradas o que fueron obtenidas de manera ilegal. Pero el abrirlo a los atrios de las iglesias y al hacerlo un programa nacional abre la puerta a que en muchas localidades rurales, en donde las armas no nada más se usan para esto que te menciono, o incluso pueden ser rifles pequeños de caza, sino que ya son más instrumentos para el crimen, para defenderse de grupos del crimen, puedan comenzar a entregarse, y que la Iglesia Católica, que históricamente ha jugado un papel importante en el proceso de convivencia incluso de las poblaciones con los grupos de la violencia organizada, pueda seguir aportando y dar un poquito más de certeza en este proceso de pacificación que estamos comenzando. ¿Cómo se van a involucrar o cómo se prevé que se involucren, por ejemplo, en un programa de esta naturaleza los líderes religiosos? Pues en distintas confesiones religiosas, pero en específico la católica, casi siempre los curas, los clérigos, las autoridades eclesiásticas hacen llamados a la población, sin distinguir un poco si son estos grupos de la violencia organizada o no, a que haya un alto al fuego. Lo que se espera de este programa es en primer lugar es un reconocimiento de la base social que tiene la Iglesia Católica, incluso entre los grupos de la violencia organizada, que muchas veces comparten esta fe, y se espera poder usar esta base social para hacer un llamado al desarme, para hacer un llamado a la desmovilización, porque seguramente hay elementos en las comunidades que al compartir esa fe o al tener como una especie de garantía a las iglesias y a las autoridades eclesiásticas, podrían entregar armas, cartuchos útiles o desmovilizarse, y sobre todo hacer un alto al fuego, que eso es lo que más surge en ciertas comunidades rurales en donde el Estado mexicano todavía no ha podido llegar con el enfoque de atención a las causas que tiene la presidenta, que es una continuación de una política del sexenio pasado, pero hace falta darle un enfoque mucho más grande. Ahora que ya tenemos la seguridad pública un poquito más dominada, la construcción de paz hay que darle más enfoque. Claro, y cómo se garantiza también el tema del anonimato, ¿no? Porque esta parte también es importante, sobre todo esa seguridad con la que la gente va a ir, por ejemplo, a las iglesias y dejar las armas. Sí, claro, si bien habrá un registro de las armas que son recibidas y estas tradicionalmente se destruyen en ceremonias para que la gente vea que el destino final de las armas es ese, ¿no? El que sean destruidas, que ya no se usen, no se les pedirán datos personalmente identificables a quien las entreguen, y tampoco se van a seguir investigaciones de oficio. Muchas de estas armas, las que no son pistolas de cierto calibre, por ejemplo, casi cualquier tipo de rifle, violan la Ley Federal de Armas y Explosivos, es decir, solo las puede usar el ejército. Esto que siempre escuchamos, ¿no?, de que detienen a alguien y lo único que le pueden acreditar es el delito de posesión de arma de uso exclusivo. Obviamente la gente que vaya y las entregue no se le va a seguir una investigación de oficio, y aunque puede que haya ahí fuerzas de seguridad a la hora de la entrega de las armas, tampoco se harán preguntas al respecto de cómo se obtuvieron, si fueron utilizadas, y no se hará una investigación pericial de las armas, del calibre de los cartuchos, y esas garantías ya existen. O sea, no es algo que hay que prometer. Esto tradicionalmente ya se hace en todo el país. O sea, estos programas de desmovilización se hacían desde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en muchas partes,
luego agarran las armas, las destruyen con ceguetas, con sierras. Entonces esto ya sucede. Esta es garantía de que las personas que la entreguen pues no deben temer ser investigadas, ¿no? Ok. ¿Existen algunos puntos del país en donde se deba de tener especial cuidado ya con la implementación de este programa en las iglesias por el entorno pues que existe? Pues puede ser en el norte del país, en las serranías chihuahuenses, en varias partes del país, en donde las iglesias en realidad son pues una de las pocas instituciones que, te digo de nuevo, tiene esta base social y esta presencia. Pues sí hay que cuidar que las autoridades participen junto con las iglesias para que esta entrega de armas se lleve a cabo de manera ordenada, sobre todo para que no vaya a suscitar pleitos o diferencias, o incluso cuidar que estas entregas se hagan sin que se ponga en riesgo a las personas que entregan estas armas, pues porque van a ser visibles a la hora de entregarlas, ¿no? Claro. Pues tú entregas un arma, das a saber o das a entender que estabas armado y que había una razón detrás de eso. No siempre es una razón mala, 100% absolutamente. De nuevo te digo, muchas veces estas son para la propia defensa de la gente, solamente son adquiridas de manera ilegal, pues. Entonces sí hay que cuidar que eso no suscite un problema social, sobre todo en comunidades donde están relativamente aislados, ¿no? Ok, ¿quiénes van a recoger las armas en las iglesias? ¿Va a ser personal de seguridad o los propios clérigos o quiénes? Sí, en esta estrategia sí habrá personal de seguridad. Obviamente no se le puede delegar a una iglesia solamente o primordialmente el recibir esto, porque tiene que haber una autoridad que sí reciba y haga el canje de armas. Entonces seguramente será personal, sea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, puede ser elementos de la Sedena o de la Guardia Nacional, que es la que tiene más presencia nacional, evidentemente, porque no se le puede delegar solamente un programa de desarme a las iglesias que evidentemente no están preparadas, ni deberían estarlo, para recibir este tipo de cosas, ¿no? Entonces sí habrá elementos de la autoridad, puede que incluso no sean necesariamente elementos armados o elementos de seguridad, pero habrá autoridades en los atrios de las iglesias que puedan llevar a cabo este programa, que a fin de cuentas es un programa gubernamental, no es un programa de las iglesias. Ahora, con las iglesias. Si pudiera usted, Rodrigo, sugerir lugares o espacios donde se reciban estas armas, ¿cuáles serían? Porque la gente dice, bueno, la iglesia, ¿no? Pero ¿qué otros sitios? Híjole, yo creo que aparte de las iglesias, generalmente incluso en los núcleos ejidales, pues hay espacios públicos, hay grandes bodegones, hay techumbres en donde la gente concurre. La idea de este desarme es que sea un desarme con base social. ¿A qué me refiero? A que la gente pueda concurrir a los espacios en donde naturalmente va y sacar a flote pues el hecho de que ya se está desmovilizando un generador de violencia neto que son las armas, el que la gente las está entregando, y aunque te decía que puede implicar ciertos riesgos y hay que cuidarlos, sí es importante que la comunidad vea que se está llevando a cabo. Entonces las iglesias es un lugar positivo, independientemente de que hayamos quienes no compartamos un credo religioso. Es importante que las iglesias y su base social participen, que participen los núcleos ejidales, que participen las autoridades comunitarias en donde las haya en el país también. Y se hace incluso a veces en las plazas públicas. Esto ya sucede en el programa de desarme que se llevaba a cabo antes de que es más ambicioso. Entonces en las plazas públicas es bueno porque lo desmitifica, ¿no? Y la gente a veces hasta con orgullo las entrega porque se les da a cambio, por ejemplo, electrodomésticos. Eso ya ha pasado antes, ¿no? Entonces creo que puede ser bueno mostrar que no está mal, no pasa nada y que no hay que tener como recato o pena en dar un primer paso hacia la paz. Este programa que pues sabemos no es nuevo, o sea, ya tiene tiempo, se ha cambiado de nombre seguramente. ¿A qué tan exitoso ha sido o qué ha faltado por fortalecer del mismo? Pues yo creo que normalmente son estas pequeñas armas, ¿no? Que se entregan, que son para autodefensa, incluso son hasta herencias familiares. ¿A qué me refiero? Pues el tío tenía un arma con la que pues probablemente defendía alguna propiedad o algo así para su propia seguridad, a veces psicológica, porque en realidad son armas como bastante modestas. Y eso es en donde este programa pues había tenido relativo éxito. Lo que sí valdría la pena muchísimo es que armas de ya más alto calibre, que sí son las que son utilizadas para cometer crímenes, comiencen a ser entregadas.
sobre todo en los núcleos urbanos, aunque esto puede parecer un problema solamente de los pueblitos, de la ruralidad. Muchas veces en los núcleos urbanos es en donde vemos que se cometen atentados, asesinatos, secuestros y otros delitos, y pues es con armas de mucho más calibre. Yo lo que creo que este programa debe lograr es desmitificar el poseer una de estas armas, y en que sobre todo quienes son la base social de los grupos de la violencia, que son estos, bueno, ya les llaman sicarios, pero pues para no usar el lenguaje de la violencia organizada, las personas que engrosan las filas de la violencia organizada, pues que las entreguen, pues, que sea para ellos un primer paso y se les puedan dar garantías, no con este programa, sino además de este programa, de que no va a pasar nada si se desmovilizan y dejan de agredir a la población. Claro, ¿hay alguna meta en torno a este programa y sobre todo que ya se está, ahora pues que se está extendiendo, que se va a extender a las iglesias? Pues yo creo que este programa debe ser un programa recurrente y continuo en todo el país y que suceda al mismo tiempo, porque lo que pasaba con el desarme es que eran campañas puntuales. Entonces las hacía un Estado de la República un mes, una semana, las hacían a instancias del gobernador que se lo pedía a la zona militar correspondiente o al gobierno federal, las propias fuerzas estatales. Y lo que debe ser este programa es tener una cobertura en los 32 estados de la República, debe ser permanente, es decir, todo el sexenio, recurrente, y debe tener una meta bastante ambiciosa. Yo diría que debemos apuntar a que esto pueda reducir significativamente las armas que sin parar nos llegan de Estados Unidos de manera ilegal. Eso es una manera de contrarrestar, pero también yo lo decía en otro espacio de televisión pública, es importantísimo que sigamos insistiendo en que dejen de llegar las armas, porque es así como la gente las puede obtener en el mercado negro. Entonces, por más que hagamos para desmovilizar estas armas, y siguen llegando cargamentos enteros y se hacen de manera muy sofisticada. No es que tú no compres una pistola y cruce la frontera, no habrá programa de desmovilización que alcance. Yo creo que lo sabe la presidenta y seguiré insistiendo en ello. Muy bien, pues muchísimas gracias, maestro, por tomarnos la llamada, por platicarnos y mostrarnos este análisis tan interesante sobre el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, que se va a extender a las iglesias. Saludos desde acá, desde Sonora. Un gran saludo a toda tu audiencia y pues invitarlos a que quienes escuchen esto y tengan un arma en su poder, pues que la entreguen. No va a pasar nada, es un paso positivo hacia la paz. Muy bien, muchísimas gracias. Es el maestro Rodrigo Cornejo, maestro en Políticas Públicas y Seguridad Pública, esta mañana hablándonos sobre este tema tan interesante y esta perspectiva tan importante sobre